Estimados amigos de Opiniones a Juicio, estamos cumpliendo 3 años excelentes, fantásticos, en los cuales hemos estado aquí para proporcionarles una opción diferente en materia de consumo de datos de internet, consumo de política, consumo de diferentes fenómenos sociales. Estamos aquí para eso, 3 años ya. Para eso hemos invitado al ingeniero Raúl Arceo Alonso, sobre todo gran amigo de todos nosotros y del programa. Bienvenido. Gracias, Israel, Aldrin, Paco, muchísimas gracias, felicitarles por 3 años, no está fácil la constancia, ¿no? Y sobre todo la capacidad que ustedes tienen de transmitir la información y sobre todo que esta información pues genere debate en las redes sociales, que al final de cuentas es lo que ustedes han estado proponiendo. Tener criterios, generar criterios de discusión, ¿no? Al final de cuentas es lo que se quiere, no siempre que estén de acuerdo con ustedes, sino que se genere ese debate, ¿no? Nos hemos convertido en un programa de nicho y curiosamente lo que nos piden es siempre información relacionada con política. ¿Qué está sucediendo actualmente? Que el estado de Yucatán, el país, pero el estado de Yucatán es una zona de debate actualmente a nivel nacional, porque es una de las joyas de la corona actualmente. Este estado que es tan polémico, este estado que es tan diferente y hace las cosas diferente. Tenemos actualmente a un gobernador que se incorpora el día de hoy. Gobernador, ¿cómo llamarle? Con licencia, que se está incorporando el día de hoy ya a la campaña de el PAN, PANAL, la alianza, ¿no? Junto con el PRI, el PRD también en algunos lados, y tenemos a Renán Barrera, que está compitiendo en contra de Huacho Díaz, y tenemos a Cecilia Patrón, que está compitiendo en contra de Rommel Pacheco. A ver, es lo que la gente nos está pidiendo que platiquemos el día de hoy. Raúl, ¿qué puedes decirnos? ¿Por dónde comenzamos? Pues ya entramos en pues ya la recta final de la campaña, prácticamente menos de un mes de la elección, días definitorios de lo que se vaya a dar. Y como comentas, es importante la inclusión del gobernador con licencia, Mauricio Vila. Yo creo que es un elemento que no estaba contemplado inicialmente en el escenario. Flaco favor hacen los que pusieron la denuncia ante el Tribunal Electoral para que se incorpore el gobernador, para que tenga que pedir licencia porque va de candidato a senador en la lista. Entonces, flaco favor le hacen a Morena y sus aliados el que se incorpore un gobernador que a nivel nacional está muy bien evaluado, ¿no? O sea, si fuera un gobernador que está mal evaluado, pues dice, bueno, se corre el riesgo de que le vaya mal, pero se incorpora. Inicialmente empezó en la Ciudad de México a apoyar a la campaña con Lía Limón, pero ahorita ya está en un evento, acaba de terminar con un evento con Renán Barrera y con Cecilia Patrón en Mérida, y mañana va a estar en Humán en la mañana. Entonces, viene a incorporar el capital político que tiene el gobernador con todo lo que eso implica. Entonces, desde mi punto de vista, viene a reforzar la campaña de Renán. Y de hecho acabamos de ver en uno de los primeros comunicados que salieron que va a hacer las cosas mejor. Que Renán, sí, ¿no? sí, la idea, pues sí, obviamente. Por primera vez, además, estamos viendo que hay una declaración seria, esa puede ser ¿no? una de los titulares de, al menos, los medios de comunicación, porque había el morbo, ¿no? Si realmente Mauricio Vila iba a apoyar a Renán, o se iba a alejar, o simplemente no iba a estar para incomodar a Renán, hasta que salió ahorita, ha trascendido ya, sobre todo en internet, las noticias que del seguramente muy concurrido concierto de Paleto. cantante Paleto en San Roque, curiosamente el mismo lugar donde estuvo Claudia Sheinbaum hace un par de días, anunció ya, dio esa declaración, ¿no? El encabezado, ¿no? Que confía que Renán va a hacer un mejor trabajo que él. No es cualquier cosa, ¿no? Considerando también la opinión que se tiene de Mauricio Vila, de que él está muy seguro, él siempre está defendiendo su legado, ¿no? Y se entiende, ¿no? No da ese paso que pareciera para muchos intrascendente, realmente para los que conocen de la política, puede ser ya un fuerte espaldarazo en la recta final, ¿no? Como mencionan, Mauricio Vila puede ser el refuerzo de lujo en la parte final de la contienda por la gubernatura. Fíjate que yo coincido parcialmente con lo que dice Paco,
porque al final de cuentas estamos hablando de que las declaraciones de Mauricio Vila han llegado en el momento exacto, y creo que eso es importante poderlo señalar con mucha claridad. El hecho de decir, por ejemplo, ante los medios de comunicación, yo no quiero ser embajador, sino quiero ser senador, clarificó muy bien el trabajo que iba a realizar dentro de Acción Nacional en las campañas políticas. Y no olvidemos también, como es la sazón de este programa, tener una visión jurídica con respecto a lo que hemos vivido en las últimas semanas, que es a partir de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señala, y es una obligación de los candidatos, de las personas que están dentro de alguna candidatura, dejar el escaño o dejar, en este caso, a la gubernatura, es por una sentencia del propio tribunal. Y en ese sentido, yo creo que tendrá que valorarse en sus méritos el hecho de que tener un gobernador en activo, ¿qué tanto puede ser un arma de doble filo? Esperemos, finalmente, como ha sido en estos primeros días de su arribo a la campaña política, que sea positiva. Pero no hay que olvidar una cosa: la campaña de Renán Barrera es una campaña afortunada. Ha sido una campaña afortunada porque no tan solo ha generado una cercanía con la gente, sino que también se ha valido de muchos de los errores de la campaña de enfrente, la campaña que inició, no olvidemos, con un cos de un caballo que le rompe el brazo a Joaquín Díaz Mena, y con eso empieza, creo que una semana tarde, la propia campaña, y posteriormente una serie de declaraciones y una serie de embrollos que se han generado con la prensa, los propios candidatos y las propias personas que integraban la plana mayor del propio partido Morena. Entonces, en ese sentido, yo creo que en sus méritos vamos a ver estos últimos 23 días de campaña, menos los 3 días anteriores al 2 de junio, vamos a ver este desarrollo que se va a hacer en la campaña de Renán Barrera, que yo creo que ojalá al final de cuentas vaya generando ese encontronazo de opiniones, vaya generando ese encontronazo de visiones con los otros actores políticos, para que hagan mucho más rica la campaña política. Claro. y los electores al final de cuentas puedan con mucha más claridad a apreciar qué es lo que ha hecho el partido político y los candidatos a los diversos puestos de elección. Raúl, una de las cosas que platicamos en programas anteriores es que Renán ha tenido una campaña más compacta, y que Huacho ha tenido que apagar muchos fuegos, y que los refuerzos, en teoría, que eran de lujo, ¿no?, para Huacho, no están funcionando. O sea, la cantidad de expriistas, la cantidad de personas que sumó a su campaña, el último Mauricio Sahuí, ¿no?, etcétera, más media planilla y personas que estaban con Ivonne Ortega, etcétera, parece que no están funcionando. ¿Alguna perspectiva sobre esto? Sí, mira, yo creo que es complicado dirigir una campaña. De por sí es complicado, ¿no? Es hacer una empresa en 3-4 meses, ¿no? Es mucho más complicado cuando además tienes que meter elementos que no son tuyos. ¿A qué me refiero? Que en el caso de la Alianza por México tuvieron que meter, en el caso de la candidatura ciudadana, de la candidatura común de Renán, tuvieron que meter al PRI y a Nueva Alianza, ¿sí? Con la fuerza, el PRI sigue teniendo mucha presencia en muchos municipios. Es complicado, pero no deja de ser la rectoría, digámoslo de alguna manera, sigue siendo del PAN, ¿sí? Y hay una cabeza del PAN, Jorge Puga, Luis Correa, el partido Acción Nacional, Asiscano. En el caso de Huacho, acuérdate que hace 6 años vino una corriente de gente que se salió del PAN, y ahorita viene una corriente de gente que salió del PRI, y la que originalmente trabajó con Huacho se siente desplazada. Entonces, yo creo que esa amalgama que tú comentas, aparte el peso de Jorge Carlos Ramírez Marín, el peso de Verónica, o sea, hay como que demasiadas fuerzas en estresando la campaña, y yo creo que eso ha complicado mucho, ¿no? No hay una sola dirección alrededor de Huacho. Entonces eso yo creo que quizás podríamos decir quizás que al PAN le convino que todo eso sucediera hace 2, 3, 4 años, ¿no? Porque eso tiene ya algo de tiempo que sucedió, ¿no? Sí, claro, digo, esa integración, no, pero además en los últimos meses esa integración, que yo creo que en vez de abonar, hay muchos elementos
están integrando, no quiero decir nombres porque algunos son amigos míos o conocidos míos, pero esos elementos se están integrando, que más que abonar, la verdad es que no están abonando nada y nada más están siendo una situación de conflicto. Y además, digo, el aspecto, ¿no?, del el alineamiento con el centralismo, con el federal, con la campaña de Claudia, que yo creo que a diferencia de Renan puede tener cierta independencia y autonomía y él sentar una base acá. Tú mencionabas, Raúl, ¿no?, en el caso de Renan, que tendrá unos cuantos generales acerca de él. El problema de Huacho es que tiene un exceso de generales y ponerse de acuerdo todos crea eso, probablemente, como dijo el diario Yucatán, una torre Babel. Pero Paco, yo creo que además es interesantísimo observar que lo de el advenimiento de Renan como candidato a la gobernatura fue algo que de alguna forma dentro del PAN y dentro de la propia sociedad, dentro del propio Círculo Rojo, la gente esperaba que Renan fuera el candidato a la gubernatura. Fue algo más natural, algo que se fue generando de manera mucho más orgánica. Es el mismo caso de Cecilia Patrón. Digo, es más, a mucha gente se preguntaba, ¿y cuándo Cecilia Patrón se va a tirar a la candidatura a la presidencia municipal? Que también se platicaba dentro de los corrillos de la política. El caso del parto, por decirlo de alguna manera, que se da en Morena, fue a muchos trompicones. Fue casi con forceps que tuvieron que sacar al candidato, porque hubo muchas fuerzas que querían ese honor, ese distingo de ser el candidato a la gubernatura. Y además, ojo, que no está de más decirlo, el hecho de la importancia de las decisiones centrales que se dieron en la propia decisión para afrontar de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a sostener a Joaquín Díaz Mena, porque finalmente también era el natural por ser la persona que mantenía los esfuerzos de la Delegación de Bienestar. Y que fue la lógica que se dio en muchos otros estados. Pero que en el estado de Yucatán, por eso te digo, en el estado de Yucatán también hubo un conflicto verdaderamente importante. Y es interesante observarlo, porque al final de cuentas vemos que como la suerte, como también la fortuna tiene mucho que ver con las cuestiones de la vida política, ¿no? Y vemos una campaña con mucha más concreción de lo que podemos ver en Morena. Sin embargo, te voy a decir una cosa: en las últimas 2 semanas yo sí he visto una mayor concreción en la campaña de Morena. Tan es así de que yo creo que es tan importante, como bien decía Israel, el hecho de que Yucatán es importante, porque al final de cuentas es el único estado que está fuera de la península con este influjo del centro. Es el único estado en todo el sur-sureste. O sea, saliendo de Puebla para acá todo es guinda. Entonces, por eso es importante. Tan es así que la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, ha venido de manera muy particular al estado de Yucatán. Y no olvidemos otra cosa que también es importante destacar: el presidente de la República, señoras y señores, ha estado frecuentemente en el estado de Yucatán en estas visitas de valoración, de coordinación, pero también no podemos pensar otra cosa: un hombre que en el mejor de los términos nosotros hemos hablado del animal político, porque el presidente de la República en ese sentido es un animal político y viene a hacer política y viene a ordenar y viene a tratar de organizar esto que nosotros estamos viviendo en la campaña de Yucatán, ¿no? De hecho, Raúl, una de las cosas que también nos comentaron bastante en otro programa fue que Huacho está haciendo una campaña doble, tanto por la gubernatura, pero también está sosteniendo el ayuntamiento de Mérida. También parece que está contendiendo por acá. Sí, digo, eso voy a comentar, ¿no? Yo creo que un elemento que no abona para nada, y así lo ha demostrado la aceptación de la gente, es el tema de Rommel, ¿no? Yo creo que fue un error gravísimo el tema de incluir a Rommel. No sé a quién se le habrá ocurrido meter a Rommel como candidato al mismo, creo que pidió que Vila se saliera de la campaña. Según los trascendidos, dicen que se acuerda de sus propias encuestas, era el que reportaba más votos, porque ¿cuál más? Por ejemplo, el Ramírez Marín, por ejemplo, ni le hubiera interesado, y la vez que fue con Renan le sacó más de 20 puntos. Pensando al capital, a la gente con mayor capital político en Morena, fuera de él, ¿quién más? Sí, Paco, pero yo creo que una cosa es que te conozcan y otra cosa es que la reacción que generó incluso internamente dentro de Morena, ¿no? O sea, yo creo que eso le restó mucho. Eso obligado a Huacho a meterse a Mérida, porque también no recordemos que
En el caso, por ejemplo, de Ivonne, que ya había tenido una campaña al Senado, al interior le hizo una campaña al Senado, al interior del Estado, y al año hace una campaña a gobernador y se clava en Mérida. Yo creo que Guacho también está siguiendo un poco la misma estrategia, porque él ya hizo 2 candidaturas al gobierno del Estado, lo cual es un hándicap a favor, o sea, obra a favor de Guacho. Claro, conocimiento de posicionamiento de la gente, que seguro que habrá dejado mal a mucha gente también una vez que ya lo conocieron. Pero ¿qué está haciendo Guacho ahorita? No solo por lo que comenta Israel de intentar rescatar el tema de Rommel, sino también que dice, oye, yo ya tengo un conocimiento del interior del Estado, ya no voy a crecer más, me tengo que clavar a Mérida, donde los puntos que tengo en contra de Renan son alrededor de 20 de diferencia, ¿no? O sea, muchísimos. Entonces sí está haciendo, o sea, estamos viendo que está centrando una campaña de contraste, es decir, el sur, o sea, lo que ha hecho Morena, ¿no? Contrastar y dividir a la sociedad, decir, oye, a ti te atienden mal, los fifís del norte, los del sur, ¿no? Yo creo que por allá se está clavando en la estrategia Guacho. Estamos viendo también una campaña muy centrada en la ciudad de Mérida, que es, es la gran ciudad electora, ¿no? Aquí se concentra... aquí se concentra quizás el 40%, ¿no? Yo creo que de elecciones de la votación, ¿no? Hablar de América también hay, con todo respeto, también hay que hablar de Canacín, de la conurbación, porque Canacín por todo lo que es estas la zona, las ciudades, esta ¿no? zona, ¿no? Ya son las más y en pobladas. el interior del estado hay capitales que son importantísimas. Estamos hablando de Ticul, Tecash, Tizimín, Izamal, Valladolid. Claudia Sheinbaum vino a las 2, no solo vino a Mérida, vino a Canacín y luego fue a Mérida. Bueno, recuerda tú que muy el importante presidente también. no venía a Mérida, iba a Tecash, iba a Ticul, en alguna ocasión creo que fue a Tizimín, pero su concentración de votantes estaba en el sur del estado de Yucatán. Y eso es importante. En el caso de, 2 preguntas en torno a esto. La ciudad de Mérida, es imposible verla ya como una entidad compacta, ante la cantidad enorme de personas que están llegando a vivir. Veo que Cecilia Patrón está haciendo una campaña muy interesante de poder, abarcar a tanto a personas locales, originarias, ¿no? Como a personas que han llegado a vivir aquí por diversas razones. Pero, por ejemplo, el caso de los demás municipios, esos municipios que mencionábamos que son muy importantes, la presencia que se está generando allá, ¿está logrando el impacto? ¿Se está logrando trabajar allá? ¿O será que estamos viendo que Morena ha trabajado ahí más tiempo? ¿Podríamos tener algún balance de qué está sucediendo en el interior? Sí, yo creo que el tema de Morena no tiene estructura. Morena, ¿qué ha hecho en las últimas elecciones? Se ha agazapado a ver qué pesca de los que no salen de candidatos del PAN o del PRI. En algunos casos sí ya tenía candidatos definidos, pero Morena no tiene una estructura definida. Su estructura son los servidores de la nación, ¿sí? Donde hay un monto importante de recursos que se derraman a través de los programas federales, y creo que esa es la fuerza de Morena, ¿no? El estar la clientela electoral a través de los programas. Va a depender mucho también de los liderazgos locales. Yo creo que las elecciones, como tú comentas, un tema es el tema metropolitano que comenta Paco, que tiene una influencia diferente al resto de los municipios de Tecash, Ticul, Valladolid, Tizimín, Izamal, etcétera, que va a depender mucho de las alianzas y liderazgos locales, ¿no? Allá sí y va a haber muchísimo voto cruzado, como sucedió en la elección de Mauricio Vila. Muchos municipios los ganó el PRI, pero la gobernatura lo terminó ganando el PAN. Entonces yo creo que el Senado lo gana el PRI, ¿no? El Senado lo gana el PRI, la única senaduría de mayoría que gana a nivel nacional. Va a haber muchísimo voto cruzado y va a depender de las alianzas incluso que hagan los candidatos a gobernador con los liderazgos locales. Fíjate que incluso a materia discursiva ha sido afortunado, porque los temas al menos en la candidatura a la gubernatura, han sido los temas torales: salud, seguridad y educación. Yo creo que esos temas han sido el referente de la campaña. En lo general,
no se han ido a muchos de los temas que son quizás de minorías o de este tipo de cosas, sino que se han concentrado y bueno, ya en la recta final la gente sigue discutiendo los temas de seguridad, de salud y en la presidencia municipal, o sea, en el caso de Mérida o en el caso de las grandes ciudades como Valladolid y Simim, se están enfocando en el mantenimiento de los servicios y eso también a mí me resulta sumamente interesante. Vialidades. El tema de las vialidades, el tema de la iluminación, el transporte, y yo creo que ha sido una campaña en ese sentido, en donde la gente ha fincado como temas fundamentales de estas campañas los elementos mínimos para tener sobre todo una vida, un derecho a una buena vida. Y yo creo que eso también es algo que yo no lo veía venir. Pensé que iban a ser muchos más otros temas, pero realmente estos temas han acaparado la atención. Así que yo considero que van a ser los que se van a seguir discutiendo en los próximos meses, en las próximas semanas. Tenemos también una situación espectacular que sucedió en la última semana, que es, por ejemplo, estas encuestas que posicionan, por ejemplo, a Cecilia Patrón 20 puntos arriba de Rommel, a lo que es Renan Barrera unos 8 a 10 puntos por encima de Guacho, pero también tenemos esta encuesta de Massive Caller donde colocan a Xochitl Gálvez bastante parejo, ¿no? A ver, ¿algún comentario sobre...? Así que tu posicionamiento sobre las encuestas, mi querido Raúl. Mira, hay encuestas y lo sabemos. ¿Le podemos creer? ¿No le creemos? Lo sabemos porque llevamos tiempo en este asunto, ¿no? Hay encuestas que sirven para generar opinión pública, para convencer, y hay encuestas que sí le van más o menos pegando, ¿no? En particular, digo, no quiero decir que Massive Caller sea certera, pero en lo general, Massive Caller en los últimos años le ha pegado en general a los estados. Es complicada. El tema de la presidencia de la República, yo creo que sí hay un repunte de Xochitl, no sé si esté en empate técnico, pero hace generar una esperanza de que pudiera ser algo diferente. En el caso de Renan, yo creo que va arriba, no te puedo decir si va por 8, 10 o 6 puntos, pero yo creo que va arriba, así se percibe. En general, muchas encuestas serias. Pero lo más importante es que no hay un cambio no hay un cambio en las tendencias, ¿no? Con las tendencias uno empieza a ir para abajo y otro para arriba, eso te indica que hay un problema, ¿no? O sea, para el candidato que caballo que alcanza gana, ¿no? Exacto. Perfecto. Sí. ¿Cuál sería tu posicionamiento, Paco, acerca de las encuestas? Pues yo creo que al fin pues como bien dijo Raúl, ¿no? Pues comparando con los últimos resultados, ¿no? Puedo hablar de Massive Caller. Sí, el caso de Edomex fue de las más certeras. Y habrían otras, igual las que coordina Israel en opiniones a juicio, yo creo que me podría quedar con ellas, ¿no? Vamos a hacer una vaquita, yo creo que estamos trabajando. Al final vamos a sacar nuestra línea electoral. Yo les debo yo me pongo en lo que siempre he dicho, yo no creo en las encuestas, menos en las encuestas en nuestro país. Creo que han dado cuenta de verdaderos dislates en esos términos. Creo que las encuestas pueden generar opinión. Sin embargo, te voy a decir una cosa, creo en tus encuestas, en tus números, mi querido Israel. Sin embargo, yo creo que al final de cuentas la invitación debe de ser al público que nos está escuchando a salir a votar y que se involucren en la elección. Si la gente sale a votar, independientemente del partido que sea, creo que vamos a ganar todos. Y en ese sentido, yo creo que la encuesta que vale va a ser la del próximo 2 de junio. Yo le apuesto que es un 80% de votación que va a tener Yucatán, si no es que para arriba. Va a ser histórica. Y Raúl, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer y esperamos verte más veces por acá. Este es su programa. Y como siempre, esas opiniones a juicio. Las opciones se ponen buenas. Agradecemos a Rafael Basulto que está ahí atrás de forma manager en esa ocasión para que sus admiradoras y admiradores no estén preocupados. Gracias por vernos. Esas opiniones a juicio.